alta participación de Argentina, México, Colombia, Uruguay, Brasil, Guatemala, Chile y Perú. Han surgido muchos comentarios a la presentación de Denise y ya también a las de María Verónica, así que hay diferentes tipos de comentarios que obviamente analizan no la formación docente desde la formación inicial, sino como planteaban recién, como un continuum, no esta diferenciación entre formación inicial y formación continua, que también acá lo vimos en el análisis de Denise y también en el análisis de María Verónica, da una idea de lo que es la discusión que vamos a seguir trabajando en los diferentes paneles. Así que vamos a presentar a Silvia y después haremos el intercambio de las diferentes preguntas. Silvia Schmelkes es socióloga, posee una maestría en investigación y desarrollo educativo por la Universidad Iberoamericana, es investigadora de educación desde 1970, ha publicado más de 150 trabajos entre libros y artículos en temas tan variados como la calidad de la educación de adultos, formación en valores y educación intercultural. Fundó y fue coordinadora general de Educación Intercultural Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública entre 2001 y 2007. Se desempeñó como presidenta del Centro de Investigación e Innovación Educativa del OECD entre 2002 y 2004. Actualmente dirige el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Silvia nos va a presentar un panorama de lo que es la formación docente en un punto, en un énfasis, como planteaba Denise, en lo que es el desafío de la educación intercultural bilingüe. Gracias, Silvia. Bueno, pues buenas tardes a todos, a todas, y un agradecimiento al IPE por esta oportunidad única, ¿verdad?, de estar en contacto no solamente con ustedes que están acá, sino con todos nuestros espectadores virtuales, participantes, espectadores interactivos. Me da muchísimo gusto poder compartir con ustedes esta tarde. Y pues voy a hablar de la formación de docentes para la diversidad, en el entendido de que pues este es uno de los grandes pendientes que tenemos en América Latina, este asunto de la educación para la diversidad y específicamente la educación intercultural, es decir, la educación para la diversidad cultural, fundamentalmente, que es a lo que yo me voy a referir. Y bueno, la educación intercultural la quiero entender como una que contribuye a la construcción de una sociedad intercultural. Y esta sociedad intercultural es una en la que las relaciones entre los miembros de diferentes culturas que componen esa sociedad se relacionan entre sí desde planos de igualdad, con base en el respeto, y es una sociedad en donde estas relaciones resultan mutuamente enriquecedoras. Y desde luego, una visión de una sociedad como esta, pues es una sociedad que no admite asimetrías por razones de pertenecer a culturas diferentes a la cultura dominante. Entonces, de alguna manera también está implícito ahí la lucha en contra de estas asimetrías. Como decía, me voy a referir fundamentalmente a esta diversidad cultural, pero en el entendido de que lo que se necesita para formar para la atención a la diversidad cultural, pues tiene grandes semejanzas con todo aquello que significa formar para la diversidad en general, toda diversidad. Entonces creo que podemos hacer la extrapolación a cualquier diversidad de lo que yo voy a decir. Bueno, en general en nuestros países creo que podemos decir que no hemos formado para la atención educativa a la diversidad cultural a los docentes que trabajan con niños indígenas, y que en general cuando nos referimos a este asunto de la diversidad, de la educación para la diversidad cultural, estamos pensando en los docentes indígenas, fundamentalmente a ellos nos referimos, y es muy importante que los tengamos en mente, puesto que la población indígena en América Latina, en muchos de nuestros países, es una población sumamente importante. Pero yo quiero decir que cuando estamos pensando de formar para la diversidad, para educar en diversidad, no se termina ahí el problema. Ese es un problema muy importante porque además es un problema que hemos dejado atrás, que no hemos atendido, pero educar para la diversidad también tiene que ver con las personas que están en situación de multiculturalidad, que cada vez son más numerosas en nuestros países en América Latina. Nuestros países se van volviendo cada vez más multiculturales, fundamentalmente por un fenómeno migratorio. Entonces tenemos que formar también para la atención de las aulas y de las escuelas multiculturales. Y la verdad es que prácticamente nunca nos preguntamos sobre cómo formar en educación intercultural a todos los docentes que a su vez tendrían que estar formando interculturalmente a todos los alumnos
porque es en el seno de la cultura dominante donde se generan las actitudes racistas que impiden que tengamos una atención para la diversidad y finalmente un sistema educativo más equitativo y justo y también una sociedad más justa. Entonces, son tres esos escenarios. Por un lado están los escenarios indígenas, por otro lado los multiculturales y por otro lado lo que podríamos decir el escenario de la educación intercultural para todos, que nos atañe a todos, incluso a aquellos países que los hay en la región que no tienen población indígena, pero sí tienen realidades multiculturales. En general, el asunto de atender la diversidad requiere, y esto es lo difícil, digamos, aquí es donde está la complejidad cuando hablamos de la formación de docentes para la diversidad, requiere de rupturas epistemológicas, de cambios muy importantes de perspectiva que generen conductas y, sobre todo, actitudes diferentes entre quienes estamos involucrados en estos procesos. Y voy a mencionar algunas de ellas, no con el afán de ser exhaustivos, pero algunas de las que me parecen más importantes. La primera es la necesidad de reconocer que existe una diversidad de culturas y que cada una de ellas es valiosa. Fuimos desgraciadamente formados en el paradigma de que existe una cultura dominante y esa es la única cultura buena y entonces todas las demás culturas tendrían que ser educadas para formar parte de esta única cultura buena. Esa es una primera ruptura que ya muchos la han dado, pero que tenemos que seguir trabajando. Una segunda, y todo el mundo está de acuerdo con ella, es esta necesidad de descubrir que la diversidad cultural entre ellas no es un problema, sino al revés, representa una riqueza pedagógica, no un problema a resolver. Todavía nuestros maestros se refieren a sus aulas diversas como aulas problemáticas. ¿No? Tengo el problema de que en mi aula hay personas de diferentes culturas que hablan diferentes lenguas o que tienen diferentes capacidades. Es un problema, no es una riqueza. Esa ruptura la tenemos que dar, ver esta diversidad mucho más como una riqueza pedagógica y mucho menos, más bien, ya no verla como un problema. Es un recurso y es un derecho este asunto de la diversidad vista como riqueza pedagógica. Después, la siguiente ruptura, y esto es interesante, pues es una ruptura un poco sutil, se trata no solo de saber que tengo que entender al otro que es diferente a mí, sino reconocerme yo también como diferente. Entonces, nos tenemos que reconocer en esa mutua diferencia para que realmente esta relación intercultural pueda darse desde planos de igualdad. La otra modificación que tenemos que hacer es la de desterrar esta noción de déficit que desgraciadamente todavía es sumamente generalizada dentro de nuestras escuelas, de nuestras aulas y de nuestras políticas educativas, ¿no? Es la noción prevaleciente de que, por decir algo, los indígenas tienen serias deficiencias que hay que subsanar y la escuela es el lugar a donde se pueden empezar a subsanar estas deficiencias, ¿no? Es necesario darles aquello que no tienen, como son deficientes, son deficitarios, pues hay que darles lo que no tienen. Esta noción a lo que conduce es a patologizar la diferencia. Nos referimos a estos grupos como grupos vulnerables, como si estuvieran enfermos y como si los tuviéramos que curar, ¿verdad? La visión, en cambio, debe ser la visión de la diferencia, ¿verdad? Debe ser una visión no de que algo les falta, sino más bien de que son diferentes. Y esto lo tenemos que aceptar como tal. Y el colorario de esta premisa es que los diferentes pueden, y no solamente pueden, sino deben crecer desde su propia diferencia, desde lo que son, sin la necesidad de tenerse que parecer a nadie. Bueno, esta es una ruptura absolutamente fundamental, indispensable para la educación intercultural, pero que la tenemos que dar porque todavía prevalece en nuestras aulas. Estas serían las rupturas fundamentales, pero además de estas rupturas fundamentales tenemos que conocer la historia de esta relación intercultural difícil, marcada por el racismo que se ha dado en nuestros países desde hace muchos siglos. Y tenemos que reconocer que estas relaciones, por estas mismas razones históricas, son relaciones conflictivas. Este conflicto lo tenemos que reconocer, nuestros maestros lo tienen que reconocer porque de otra manera sería imposible desmontar este conflicto. El racismo de los dominantes y el resentimiento de los dominados es un conocimiento del cual debemos de partir para poder enfrentar una educación intercultural con los dominados. El conflicto está en las aulas, no debe de soslayarse, no podemos ignorar que existe el conflicto o tener una visión demasiado armoniosa de esta realidad,
Más bien hay que aprender a aprovechar el conflicto, en el entendido de que el conflicto bien aprovechado es sumamente valioso, porque el conflicto tiene esta enorme capacidad de quitarnos nuestras certezas y por eso de ampliar nuestros horizontes. Pero sí tenemos que aprender a manejar el conflicto de manera que no se convierta en violencia, porque justamente el problema del conflicto es ese, que mal manejado, no aprovechado, se convierte en violencia. Y bueno, en estricto sentido, la educación inclusiva, esta de la que se habla ahora mucho, que menciona la UNESCO, debería de permitir la atención a la diversidad, debería de ser el marco de referencia desde el cual atendemos la diversidad. Y bueno, yo creo que en teoría sí lo es, la educación inclusiva abarca la educación intercultural. Pero en los hechos, cuando la educación inclusiva se da, y esto es fruto de algunas investigaciones que hemos hecho recientemente, pues el asunto es que es un camino para la equidad, en el sentido de que en mi aula, en mi escuela ya no hay discriminación porque todos son iguales. O todos llegan a ser iguales. Y mi función como docente es que todos lleguen a ser iguales. Pero no hemos dado, este es un paso muy importante, el de no discriminar, me parece sumamente importante, el de educación inclusiva como camino a la equidad. Sin embargo, falta un pasito, ¿verdad? Y ese pasito es el de reconocer la diferencia y el de aprovechar esa diferencia para un mutuo enriquecimiento. Bueno, atender la diversidad también significa que todo alumno tiene que sentirse en la escuela contento, a gusto. ¿Sí? Y esto viene de dos cosas. Viene de que el alumno, todo alumno, sepa que en la escuela está aprendiendo y está aprendiendo cosas útiles y significativas. Ahí viene el asunto de la relevancia de la educación. Pero por otro lado también significa, es decir, el aprendizaje está en el centro. Un niño que va a la escuela y siente que no está aprendiendo es un niño o que se va a ausentar mentalmente o físicamente o que va a crear disrupción al interior de la escuela, un problema de disciplina. Pero además el clima escolar, como todos sabemos, y el clima de aula, tienen que dar la certeza de que todo niño ahí es acogido. Todo niño y niña tienen que poder sentir que en esa escuela son respetados y tiene que aprender a respetar como consecuencia. Y debe sentirse seguro de que se puede expresar sin que haya como consecuencias burlas o discriminaciones o segregaciones. Y entonces es bien importante que los docentes aprendan a construir un clima de aula y un clima de escuela en este sentido, en el sentido de la acogida, del respeto y de la seguridad, y que aprendan los docentes a regular la convivencia. Y esto tiene que ver, como ustedes pueden darse cuenta, no solamente con situaciones de interculturalidad, sino con todas aquellas que generan violencia al interior de la escuela. Pero en realidades interculturales esto es absolutamente fundamental. El propósito de la atención a la diversidad es hacer realidad este derecho fundamental de una educación de calidad para todos. Y un aspecto sin duda fundamental en esta educación es que los aprendizajes sean relevantes, porque si no, no va a haber una educación de calidad. La relevancia es el principal y más importante componente de la comprensión de una educación de calidad. Hay aprendizajes, obviamente, que son relevantes para todos, en todo el planeta, y otros que son relevantes en toda una nación, pero otros, y hay que reconocerlo, lo serán solo para ciertos grupos o para ciertos sectores, y hay que admitir esta necesidad de diversidad de contenidos relevantes para diferentes sectores. Cuando hablamos de grupos indígenas o de grupos minoritarios de otros países, que se dan en algunos casos, hay que reconocer la importancia de la lengua propia. Es que ya se sabe, ya no tengo yo que repetirlo, el aprender en la propia lengua, el adquirir la lectoescritura en la lengua propia es lo que permitirá después el dominio de la lectoescritura en una segunda lengua. Pero ahí donde se puede, tendríamos que estar procurando un bilingüismo de doble inmersión, es decir, en donde la mitad del día es en una lengua y la mitad del día es en otra lengua, con diferentes profesores para una y para otra, con asignaturas en una lengua y asignaturas en otra, donde la lengua propia y la segunda lengua sean vehículo de expresión, objeto de estudio y también vehículo de enseñanza. Curiosamente, quienes trabajan en educación bilingüe saben que esta es la única manera de lograr el bilingüismo y, sin embargo, con nuestros pueblos indígenas, la metodología de la doble inmersión no se está aplicando. El caso de México es como muy paradigmático. La última reforma educativa le asigna 3 horas semanales a la lengua indígena, muy lejanos de este esquema de doble inmersión. Pero el asunto del bilingüismo no debe de terminar, digamos, en las aulas en donde tenemos las realidades propiamente bilingües, sino que en contextos multiculturales también tendríamos que estarle dando la importancia necesaria a la lengua, favorecer el trabajo en la lengua propia,
por grupos lingüísticos, ¿no? O sea, reconocer que tenemos diversidad al interior del aula y que, bueno, los grupos que hablan la misma lengua puedan trabajar en su propia lengua, formar al docente no en el manejo de esas lenguas, eso sería muy difícil, pero sí en metodologías de apreciación lingüística y favorecer la lengua propia como vehículo de comunicación y propiciar el mutuo aprendizaje, no de la lengua como tal, sí de diferentes expresiones y de este reconocimiento de que las lenguas difieren porque lo que nombran y el valor que le dan a lo que nombra también difiere. Luego, el otro asunto, mucho más pedagógico, es pues este asunto de entender que la educación de calidad, de hecho, es educación intercultural, porque cuando uno se pone a ver qué necesita una educación intercultural para realmente funcionar, pues llegamos a los principios básicos de la pedagogía que nos hablan de una educación propiamente de calidad. Por ejemplo, darle agencia al alumno a partir de lo que el alumno ya trae consigo, lo que ya sabe, lo que valora, lo que sabe hacer, ¿sí? Lo que hipotetiza. Bueno, obviamente tener altas expectativas respecto de todas y todos. Sabemos de la profecía que se cumple a sí mismo y del problema que tiene que un maestro piense que un alumno no puede, ¿verdad? Todos pueden aprender, tiene que ser una convicción generalizada. Individualmente, pero también en grupos colaborativos, privilegiando los grupos heterogéneos como una forma de enseñar, ¿sí? La educación en equipo, pero en equipos heterogéneos mejor. Aplicar a la realidad conocida lo que se aprende en la escuela, o sea, este asunto de que lo que aprendo lo aplico para realmente poder constatar que eso que estoy aprendiendo me está sirviendo para entender mejor mi realidad y a veces hasta para poderla transformar. Y relacionar lo que se hace en la escuela con la familia y con la comunidad, es decir, salir a la realidad y dejar que la realidad local entre de alguna manera también en el aula. Bueno. Generalmente los docentes que atienden a niños indígenas en sus comunidades son ellos mismos indígenas. Y en nuestros países, por el racismo tan integrado que tenemos, tan poco reconocido, pero tan arraigado que tienen nuestros países, estos docentes han sido formados con muchísimas deficiencias, con muchas más deficiencias que los docentes que atienden el sistema regular. Tienen deficiencias serias en el dominio de su materia, en el manejo de las didácticas específicas, en el conocimiento pedagógico general, y obviamente no se les ha formado en su propia lengua, en el conocimiento de su propia cultura y mucho menos en la educación intercultural. El caso de México es en este sentido muy claro. Seguimos en México reclutando a los docentes indígenas con bachillerato y después les pedimos que cursen una licenciatura abierta a distancia de muy mala calidad en la Universidad Pedagógica Nacional. Como decía, esto solamente se explica por este racismo arraigado, que todavía a la fecha los docentes sean reclutados. Los docentes indígenas, habiendo muchos egresados de bachillerato, todavía sigamos reclutando maestros indígenas con bachillerato en lugar de esperar que tengan una formación inicial profesional, ¿no? Al principio fue necesario, pero desde hace mucho tiempo que ya no es necesario reclutarlos solamente con bachillerato. Pero el mensaje que parece enviarse es, bueno, pues al fin sus beneficiarios son indios, no ameritan personal profesional. Ese es el mensaje que de alguna manera se está mandando desde la política educativa al tratarse de profesores indígenas. Y bueno, todo esto lo estoy fundamentando en una investigación que hace poco hicimos con maestros indígenas de Guerrero, donde tuvimos la oportunidad de aplicarles una prueba para trazar una trayectoria de formación profesional individual. Y pues tenemos que en las cosas que medimos, que son competencias comunicativas, pensamiento crítico, todo eso, los maestros están sacando apenas por encima de 50 puntos. En las cosas que tienen más que ver con las materias específicas, el dominio de las materias específicas, andamos alrededor de los 45, entre 30 y 45 puntos. Y en los ítems específicos que miden su capacidad para entender otra cultura y para poderse adaptar a ella, tenemos resultados que andan ahí por el 30%. O sea que los maestros a los que nosotros entrevistamos en términos generales tendrían que cursar toda la licenciatura, a pesar de que muchos de ellos tienen muchísimos años de experiencia, porque nunca tuvieron la oportunidad de ser formados en estas cuestiones. Entonces, bueno, pues aquí hay una necesidad clarísima de formarlos en su propia lengua, hay necesidad de formarlos en su cultura, en las didácticas de la enseñanza de las lenguas, de la lengua indígena como primera lengua o del español como primera lengua cuando es el caso, pero también en la enseñanza de una lengua como segunda y evidentemente en el enfoque intercultural. Tenemos que provocar estas rupturas de las que hablaba yo en un principio y de asumir los principios básicos de la educación para la diversidad que ya mencioné
Y hay una necesidad clarísima de formarlos con un alto nivel de calidad en lo que necesita todo docente, además de lo anterior. Y bueno, pues por lo que tenemos en la realidad de la mayoría de nuestros países, urge comenzar con quienes están en ejercicio, porque de aquí a que esperamos a que los que están ingresando por primera vez a las instituciones formadoras de docentes salgan con estas habilidades, pues tenemos generaciones perdidas de niños indígenas en las aulas. Pero también tenemos que atender las realidades multiculturales. Estas realidades multiculturales son donde tenemos diversas culturas en las aulas, pues son especialmente privilegiadas para educar en la diversidad cultural, porque la diversidad está ahí, pero tenemos que enseñar a los maestros a poderla manejar. Son espacios que tienen que ser aprovechados para fortalecer la autoestima cultural y para desmontar las actitudes racistas con las que vienen ya muchos alumnos. Y generalmente estas aulas son atendidas por maestros regulares, no por maestros indígenas, que deben pasar también por este proceso de rupturas. Y ya por último, pues que no se nos olvide que también tenemos que hacer una educación intercultural para toda la población, y ahí tenemos que formar a todos los docentes en interculturalidad. Este es el mayor reto, porque la educación intercultural es para todos o no es intercultural. Es indispensable para combatir el racismo en la sociedad dominante, y esto lo tenemos que hacer propiciando que se conozca la diversidad, que se valore la diversidad, que se respete y que se aprecie al otro diferente por el hecho de ser diferente, porque gracias a que es diferente yo me enriquezco más. Esta es la manera como se forma en interculturalidad para todos. Esto ya está aceptado como una necesidad universal, no solamente en los países que tienen población indígena, no solamente en América Latina, sino en el mundo entero, porque el mundo entero se está diversificando. Y bueno, por poner un ejemplo, en el estudio que hizo la OCDE, el de Talis, que lo hizo en 23 países, pues encontró que los maestros reconocen la necesidad de ser formados en interculturalidad, pero también reconocen que no han tenido la oportunidad de conseguir los elementos necesarios para poderse enfrentar a realidades de esta naturaleza. Me voy a saltar esto porque ya no tengo tiempo. Desde luego, todo lo que he dicho, que parece ser un reto realmente inconmensurable, pues parte del supuesto de que los docentes no son los culpables de no tener esta instrumentación para poder enfrentar la diversidad, ¿verdad? No son los culpables de la mala calidad de la educación indígena tampoco. Ellos mismos son víctimas de la desigualdad en la calidad de su formación, este es en el caso de los maestros indígenas. También son víctimas de una historia de decisiones que ha mantenido a los indígenas en condiciones de pobreza, que hacen aún más difícil el trabajo de los maestros indígenas, ¿no? O de la falta de atención a requerimientos para atender la diversidad en el caso de los maestros regulares. Entonces, yo digo que difícilmente podremos avanzar en un proceso de esta naturaleza sin tener una relación muy estrecha con los diversos, y en este caso me estoy refiriendo especialmente a las organizaciones indígenas, pero lo podemos hacer extensivo a organizaciones de otras diversidades. Bueno, estas afortunadamente se han fortalecido en la región, pero también yo creo que es importante reconocer que hay muchas innovaciones en el sentido de lo que hemos dicho acá, que conviene muchísimo revisar y sistematizar. Son innovaciones sobre todo micros, sobre todo a nivel de escuela y de comunidades. Abundan estas innovaciones en la región. Yo personalmente estoy involucrada en algunas de ellas y los resultados son extraordinarios. Inmediatamente se ven resultados diferentes en el logro académico de los alumnos que están pasando por modificaciones en el sentido en el que yo he llamado. Y entonces hay que documentar estas experiencias, compartirlas y empezar a lograr que se conviertan en política pública. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias, Silvia.